si no fuera por los ángeles tutelares que hay allí, no saldría de ninguna manera. Bien, estoy muy contenta con participar, es un honor para mí. He recibido algunas preguntas, algunos comentarios, y sobre todo los quiero despejar al principio de la actividad. Suscitó mucho apoyo la intervención de Norma y el diálogo entre Sarmiento y Martí. Es un diálogo cargado de sentido y ni una sola de las palabras que aparece allí está modificada, es textual. Es decir, ellos escribieron cada uno de sus intervenciones, pero está presentado de manera, y se hizo a propósito, como si estuvieran juntos, café por medio, debatiendo, discutiendo. No es así. Ellos se conectaron sobre todo a través de sus publicaciones. No le pasó inadvertido a Sarmiento, prócer ilustre nuestro, sobre todo en su labor sobre la difusión de la educación pública, no le pasó inadvertido que este joven, recordemos que Sarmiento nació en 1811 y Martí en 1853. Este joven, apenas treintañero, estaba ganando prestigio a través de sus notas, sobre todo las notas que enviaba a la Nación, que tenían forma de cartas, eran notas epistolares dirigidas a Bartolomé Mitre, señor director del diario La Nación. Pues bien, a lo largo de 10 cartas muy fuertes, Martí va a poner en la cuerda floja a la organización de la Conferencia Internacional de Países de nuestra región. Sarmiento seguía estas notas, pero antes, indudablemente Martí en otros medios, había hecho una valiente defensa de Cuba, porque algún director de algún diario yanqui había denostado a los cubanos como perezosos, poco creativos, poco amigos del trabajo. ¿Se acuerdan de lo que decían de nuestros gauchos? Vagos y mal entretenidos, bueno, algo así. Bueno, en esas notas escritas en un impecable inglés, Martí reivindicaba la identidad latinoamericana, no solamente de los caribeños, sino de todo el continente. Así que Sarmiento seguía muy, muy de cerca estos escritos de Martí. Encontré unas líneas muy provocativas escritas por Sarmiento, invitando a Martí a que no siguiera el ejemplo de los caciques rebeldes de Caupolicán, Lautaro y tantos que se alzaron contra el imperio norteamericano. Primero el imperio español, pero le servía también a Martí, al adherir a esa causa rebelde de los caciques que se alzaron contra el imperio español, le servía también para impulsar las guerras y las corrientes emancipadoras de nuestro continente. Pues bien, Sarmiento lo invitaba a que siguiera el modelo yanqui, como ustedes lo deben haber oído. Ha sido impecable también la interpretación que hicieron Rubén Zácaro como José Martí, y yo me hago cargo de que no debe haber sido agradable para Alberto Massa hacer de Sarmiento. Pues bien, cada uno de estos diálogos, cada una de estas intervenciones son tomadas de sus escritos, pero no estuvieron en un vis a vis, cara a cara, tomando un café o en un estrado, debatiendo. Esto se realizaba a través de las notas, de los escritos, de los discursos, que eran transcriptos. Recordemos que ya se había inventado el telégrafo y las notas que mandaba Martí desde Estados Unidos a La Nación salían en forma casi inmediata en la edición de La Nación. Pues bien, quería dejar esto aclarado, y muy pronto, con esta aclaración ya escrita,
pueden recibir ustedes ese diálogo que fue ficcional, pero atendiendo a cada una de las palabras que había emitido cada uno de los protagonistas. Bueno, esto se da, compañeros, en estos días que vivimos, que son días, estamos viviendo circunstancias históricas, así que yo quiero saludar varios hechos. Bueno, el 17 de octubre Qué lindo. festejaron los 75 años de la Lealtad Popular. Me dijo, me mostró ese y dijo, no hay más, y eran todos iguales. Con el pretexto, tenía 9 años, de ir a comprar medialunas para el desayuno, pero avancé 2 cuadras por la calle Rivadavia, en medio de esa marea de obreros, era un día de calor, que tenían camisas, los overoles azul o gris. González tiene que silenciar el micrófono. Por los porteros de mi casa, que me llevaron de una orejita hasta mi casa. No me descubrieron. Dije que la panadería estaba cerrada y me salvé de una buena reprimenda, pero pude pulsar en este recuerdo que ya es histórico las consignas de los obreros, que no eran muy diferentes de las que yo leía en la prensa que traía mi papá, prensa comunista, el periódico La Hora, y La Vanguardia de los socialistas. Algunas veces venía La Antorcha, que era de los anarquistas, con las cuales yo había aprendido a leer y escribir. Entonces a mí me maravillaba cómo esas consignas de los obreros ya circulaban en esa corriente que iba a rescatar al líder que les había concretado derechos que venían reclamando desde hacía décadas y décadas. Bueno, es un recuerdo inolvidable. Y al día siguiente, el 18 de octubre, son las elecciones en Bolivia, con un ejemplo de resistencia, de integridad. El pueblo boliviano nos ha dado nuevamente una lección, compañeros, cómo ser revolucionarios, cómo el pueblo a través de distintas formas creativas puede contrarrestar, puede echar abajo toda una maniobra imperial para ahogar nuestras democracias, nuestras pequeñitas democracias, pero en algunos casos democracias que iban escalando a pasos agigantados un estadio superior. Entonces, tenemos el Día de la Lealtad, teníamos el 18 las elecciones en Bolivia, y ayer Chile nos da su propia lección. Nos da su lección al reclamar de una vez por todas acabar con la constitución pinochetista que ya lleva 30 años. La rebelión iniciada el 18 de octubre de 2019 cuajó ayer en este referéndum, en este plebiscito popular, con unas cifras realmente deslumbrantes y que nos dan un baño de energía, de optimismo, compañeros. Así que me felicito de haber llegado a esta edad y ver estas chispas, estas nuevas auroras que se encienden en nuestro continente. Claro, y a la vez tenemos otras fechas también en octubre. El 10 de octubre se festejó un nuevo aniversario de aquel, ¿se acuerdan de la guerra de los 10 años en Cuba, con el grito de Yara, en que se liberaron esclavos en Damajagua, en una finca? Carlos Manuel de Céspedes liberó a sus esclavos. Bueno, y que justamente adherir a ese grito le costó a nuestro apóstol de la independencia, no solo cubana, sino hispanoamericana, José Martí, le costó el exilio, primero en la cárcel, con heridas que le ocasionaron los grilletes y las cadenas heridas que lo acompañarán, abriéndose cada tanto a lo largo de su vida. Y después el exilio, ese exilio en España que le permitió, bueno, realizar 2 carreras, abogacía y filosofía y letras. Bueno, compañeros, ese grito de Yara, bueno, después se continuará en la guerra chiquita de 2 años, pero una vez que Martí alcanza cierto grado de madurez,
va pergeñando, va perfeccionando una idea que lo acompañó desde adolescentes. Realizar la guerra necesaria, la guerra definitiva para independizarse del Imperio Español, pero alerta sobre otras maniobras imperiales, que ya veremos de cuáles son. Bueno, hay en este mes también, para recordar, dos figuras. Una hace rato que ya es historia, la figura del Che, abatido en Bolivia en una emboscada bastante parecida a la que terminó con la vida de José Martí. El 9 de octubre cae el Che en Bolivia, y no olvidemos que en la conferencia de Punta del Este, la conferencia interamericana, señala con las palabras del Martí: es la hora de los hornos. Es la hora de los hornos porque es la hora de las independencias definitivas. Y mañana, compañeros, otra gran figura de Argentina, Néstor Carlos Kirchner. Bueno, de él se cumplirán 10 años de su muerte. De modo tal que este octubre, el mes de octubre, parece estar diseminado de fechas históricas, de acontecimientos realmente que cambian el mundo. Y muy pronto celebraremos también un nuevo aniversario de la Revolución Bolchevique de 1917. Un acontecimiento que a lo largo de 10 días cambiaron el mundo. Bueno, estamos en un mes de revoluciones, en un mes de grandes figuras que han iluminado una senda extraordinaria. Quiero dar gracias también a aquellos que felicitaron también por la participación de Norma, que leyó una página de 3 héroes. No sé si ustedes verán acá, los que quieran. No es que yo haga propaganda intencionada, pero 3 héroes lo publicó acá Editorial Coligüe. Tuve el honor de que me pidiera la misma Editorial Coligüe que completara yo, pobrecita, una hormiguita muy modesta, estas 3 semblanzas de 3 héroes de nuestra emancipación latinoamericana: el cura Hidalgo en México, Simón Bolívar y nuestro querido José de San Martín. Bueno, me tocó a mí, para niños, hacer una breve semblanza de José Martí. Los que quieran para regalar a sus hijos o sus nietos, tienen acá este libro de Editorial Coligüe, y la menciono a Coligüe porque ha sido siempre, y lo es, una gran amiga de Cuba. Incluso en el periodo especial en que Cuba no contaba con recursos para seguir editando, los editó acá Coligüe, los libros de autores cubanos, en la serie Los Pinos Nuevos. ¿Qué es Los Pinos Nuevos? Los Pinos Nuevos llamaban Martí a las generaciones nuevas que iban tomando los relevos, porque para él era muy importante esa transmisión del concepto y el compromiso con la revolución. Bueno, compañeros, también me han preguntado que algunos se confunden con modernidad y modernismo. Estoy hablando ya desde la literatura. El modernismo es una corriente literaria que sucedió al romanticismo, donde había una gran exaltación de los sentimientos, sobre todo los sentimientos del amor, también de los sentimientos de patrias míticas. Y José Martí, y un apego a ciertas formas ya consagradas para escribir. Ustedes saben que sobre todo en poesía hay métricas, hay rimas, hay ciertos cánones sobre los cuales Martí se revela, contra los cuales Martí se revela. Entonces, ya no más ese contar de sílabas, es decir, que cada verso tendrá la longitud que el sentido de las palabras lo requiera, y tampoco es indispensable rimar. Yo le voy a pedir a Norma
que nos lea un fragmento de Dos Patrias, que es uno de esos versos libres con los cuales inaugura José Martí, que es el padre del modernismo en literatura, modernismo que después tendrá un gran epígono en otros escritores, en Rubén Darío sobre todo, al que Martí llamó hijo, y el mismo Rubén Darío lo reconoció como padre. Bueno, Norma, ¿podés leernos un fragmento de Dos Patrias? Norma, Norma, no puedes... Ahora. Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. ¿O son una sola las dos? No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa Cuba, cual viuda triste, me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está, y vacío, ¿dónde estaba el corazón? Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Ana María. Gracias, Norma. Muchas gracias. Pues bien, este es un fragmento de Dos Patrias, donde, bueno, desde ya está teñido de sentimientos patrióticos, y justamente esos sentimientos patrióticos los transfirió Martí a Rubén Darío, porque Rubén Darío al principio había adoptado esa rebelión contra las formas consagradas de escribir poesía que habían transferido la literatura española, pero él ubicaba sus poemas, en salones versallescos o en jardines muy elegantes. Entonces, al revisar la poética de José Martí, algunos años más adelante, no lo llegará a ver Martí, a conocer Martí, este famoso poema de Rubén Darío. Rubén Darío se atreve a escribirle una oda a Roosevelt, que no es el Franklin Delano de la Segunda Guerra Mundial. Este es de 1910 para adelante. Es el tío del otro, de Franklin Delano, es Theodore Roosevelt, el famoso inventor del Big Stick. ¿Qué es el Big Stick? El gran garrote, es decir, aquellas repúblicas que no se alineen con los dictados de Estados Unidos ya saben que tiene un destino del gran garrote. Bueno, se atrevió Rubén Darío en una oda realmente maravillosa e histórica, a refutar esos intentos soberbios del presidente Teodoro Roosevelt. Bueno, hablamos del modernismo en literatura. ¿Y qué es la modernidad? Lo que era la modernidad en ese momento, compañeras y compañeros, era lo siguiente: era la irrupción de una inmensa línea de progreso, sobre todo en los Estados Unidos. Son los capitales que se desarrollan en forma exponencial, a veces en forma salvaje. Este capital que era productivo y que llevó a altos grados de progreso a esta pujante nación, que era un ejemplo para el mundo y que había deslumbrado a Sarmiento, también maravilla a José Martí cuando por ahí en 1980 tiene que, con una leve estadía en Venezuela por 6 meses, tiene que trabajar en Estados Unidos, porque también pesa sobre él la prohibición de entrar en Cuba. Se deslumbra entre ese progreso que muestra como realmente un enorme logro el puente de Brooklyn. Hay acero por todos lados, acero, pero
ese afán en todas las calles, en todos los lugares para hacer negocios, para comerciar, para sacar ventaja. Pero también le hace pensar a José Martí que hay un vacío allí, una falta de correspondencia con los valores espirituales. Y dice, se ama de pie, en las calles, en los rincones, entre el polvo de los salones y de las plazas, y muere la flor el día que apenas nace. A esto se refiere a la prostitución, es decir, a ese relajamiento de las costumbres. Pero no es porque sea Martín mojigato, sino que le duele ese amor mercenario, ese amor comprado. Dice, me espanta la ciudad, toda está llena de copas por vaciar o de copas huecas. Compañeros, también voy a dar ahora una respuesta a aquellos que me dijeron que cómo era que Martí veía en los Estados Unidos una nación bifronte. ¿Recuerdan ustedes? Una era la patria de Lincoln, la patria pujante, sí, pero llena de metas nobles, metas espirituales, y por otro lado estaba la patria de Cutting, de los mercenarios, de los aventureros, que no se largaban, no se largaban individualmente, sino que obedecían también a planes de los sucesivos gobiernos. Entonces, ¿cómo es eso? Que por un lado conviven la patria de Cutting y la patria de Lincoln. Bueno, encontré una respuesta. Perdonen, pero tengo que alimentar la garganta. Dice, las grandes almas de los yanquis, modestas y solidarias, vergonzosas de tanta modestia, solo consienten en salir de sí, es decir, de rebelarse, cuando la humanidad o la patria corren un grave peligro. Y después, cuando lo afrontan y con pasmoso denuedo y con un pecho de cíclope, para volver después, no se entiende, pero vuelven después, ganada la batalla y asegurada la victoria, en una plácida tranquilidad, vuelven a su rincón, donde gozan de una aprobación interior y el cariño de las gentes buenas, pero ese ímpetu con la que habían defendido a la patria o la humanidad queda como reservado, no aflora en una rebelión que vaya más allá y transforme todo lo que es dable cambiar. Las palabras que leí, bueno, son las mismas palabras de Martí. Bueno, este Martí que en estos años tiene que sobrevivir en Estados Unidos, va ganando mucha adhesión. Ya les conté a ustedes que él no es un poeta de Torre de Marfil, sino que visita continuamente a los obreros que son fruto de la emigración económica al sur de los Estados Unidos, en el estado de Florida, porque saben cómo trabajar el tabaco. Entonces Martí va a visitarlos tanto en Tampa como en Cayo Hueso y en otros estados de Estados Unidos. Va ganando mucha adhesión, arma círculos a veces también para desarrollar su pedagogía, porque hay un aspecto de Martí que tal vez no se ponga tanto de relieve, pero Martí ha sido un gran maestro, siempre ha sobrevivido y mantenido a los suyos gracias a sus cátedras, no solamente a su labor periodística, de manera tal que siempre tenía cátedras de literatura hispana, de literatura española, hispanoamericana, quiero decir, francesa e inglesa. Y debe ser por eso que leyó justamente, al estar atento a lo que se producía, sobre todo en nuestra región, en nuestra América, leyó El Facundo, Civilización y Barbarie, y lo leyó traducido por
la viuda de Horace Mann, de quien era muy amigo del profesor, un profesor que probablemente le haya dado muchas ideas para difundir de vuelta en la Argentina los métodos de educación pública, esos proyectos de educación pública. Bueno, el Facundo había sido traducido al inglés. Es muy probable que lo haya leído José Martí, y de ahí extrae su rebeldía ante ese falso antagonismo entre civilización y barbarie. Pues bien, Martí, en 1889, ya tiene un prestigio bien ganado. Ya sabemos que colabora en La Nación, colabora con diarios de México y también de Venezuela. Ya ha publicado La Edad de Oro, ya ha publicado los versos sencillos, los versos libres, y una cantidad enorme de escritos, de artículos periodísticos, que en algún momento un gran amigo de él, suyo, se encargará de recopilar. Bueno, este 1889 es un año muy importante porque se convoca a instancias del que era el secretario de Estado de Estados Unidos, James Blaine, la primera conferencia internacional de repúblicas de América. Es un pretexto, indudablemente, de James Blaine. James Blaine antes también se había postulado, había intentado hacer lobby para poder ser candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Y en algún momento hasta había tratado de contratarlo a José Martí para que él le hiciera prensa, le escribía artículos laudatorios, por supuesto, ninguna crítica, cosa que había rechazado de plano Martí. Bueno, James Blaine organiza en Washington esta reunión, este congreso, esta conferencia de países de nuestra América. Ya lleva la representación de Uruguay, era cónsul de Uruguay por el Uruguay, y además realiza, por supuesto, la actividad que hace todo periodista ante un acontecimiento de esta magnitud. Un gran amigo suyo, Gonzalo de Quesada, que será Gonzalo de Quesada quien, a pedido de Martí, será quien custodie, recopile todos los escritos de Martí y los salve para la posteridad. Gonzalo de Quesada, un cubano, abogado, una figura política muy interesante, es nada menos que contratado por Roque Sáenz Peña, representante de la Argentina ante esa conferencia, como secretario privado. Los representantes son Roque Sáenz Peña, que años después será presidente de la República Argentina, en ese momento tiene esta representación diplomática, y el Marcelo de la Quintana. Bueno, como secretario de Roque Sáenz Peña, Gonzalo de Quesada le pasa mucha información importante a José Martí. Y José Martí, de alguna manera también, al entrar en contacto sobre todo con Roque Sáenz Peña, influye sobre Roque Sáenz Peña. De tal manera que cuando desarrolla su programa, James Blaine, ante el resto de las repúblicas, son 17 las que concurren. No concurren, por supuesto, sin representación, Puerto Rico y Cuba, porque son todavía colonias españolas. Paraguay no quiere ir. Y Santo Domingo tampoco va. ¿Por qué no va a Santo Domingo? Porque había recibido la pretensión de que Estados Unidos instalara una base militar en ese país, cosa que rechazó de plano y por eso no participa. Hay otras repúblicas que están dubitativas sobre las distintas propuestas de Estados Unidos, pero la Argentina se planta con toda fuerza.
Entonces, por ahí alguien habla, de parte de James Blaine, enarbola la doctrina Monroe. La doctrina Monroe que dice, América para los americanos. En realidad América es para los norteamericanos. Y pretende esta doctrina y pretende este plan a través de esta conferencia, hacerse de las relaciones comerciales, desplazar al imperio español, que ya estaba totalmente en su ocaso, para abrir sus mercados a sus excedentes de mercaderías. Esto lo señala muy bien Roque Sáenz Peña, porque indudablemente Martí se lo ha señalado previamente. Y dice, no, América para los americanos no, América es para la humanidad. Y nosotros vamos a tener que tener absoluta libertad de comerciar con Estados Unidos, con otros países de Europa, y cuando sea necesario de los otros continentes, de Asia y de África. Debemos reservarnos esa independencia. También quiere una moneda común. La moneda común va a ser controlada por los norteamericanos con el respaldo del valor plata. Tampoco es aceptado. Es decir, estas pretensiones de hegemonía económica de parte de los Estados Unidos es rechazada totalmente de plano. Organiza también Martí distintos mitines, conferencias en la sociedad hispanoamericana, donde realiza una crítica puntual a estos planes yanquis. Y sobre todo habla de vigilancia y prevención, como que nuestras repúblicas tienen que mantenerse totalmente alertas sobre esta pretensión de reemplazar el imperio español por el destino manifiesto, porque esto es uno de los clichés, América para los norteamericanos, Big Stick, destino manifiesto, como que Estados Unidos está destinado por derecho divino a regir el mundo y dar su versión de lo que es la democracia. También Quintana repudia estas pretensiones, es decir, el binomio de Roque Sáenz Peña y de Quintana son inamovibles en esto. Y tantos también han quedado impresionados por Martí, que le ofrecen el consulado de Argentina en Nueva York, cosa que acepta Martí. No solamente se le dice no a esta pretensión de tener sumisos a las repúblicas de nuestra región, sino que Martín aboga por la unidad, y en eso también se basa en la Carta de Jamaica, escrita por Simón Bolívar, antes de que Martí hubiera nacido. Y recuerda Martí que cuando escribe esta carta, este largo texto, Simón Bolívar habla de la unidad de las repúblicas, de la cohesión de las filas, de la modestia de los dirigentes, de la sensatez de los objetivos que tiene que tener esta unidad. Y recuerda también Martí que cuando quiere convocar al Congreso anfictiónico Simón Bolívar, la reserva que hace es no invitar a los Estados Unidos. Bueno, aquí lo tenemos a Martí en pleno ya comprometido, ya empezando a diseñar la idea de que una nueva guerra es necesaria para liberar a Cuba. Esta vez es la guerra necesaria. Guerra de los 10 años, guerra chiquita, y ahora la necesaria, la definitiva. Y empieza a hacer carne en él la idea de formar un partido político. Ya ha roto en forma definitiva con su esposa, Carmen Bazán, a lo largo de 2 o 3 tentativas de recomponer el matrimonio. Pero ya la tercera vez que viaja Carmen con su niño, José Francisco, ya Martí no ha estado solo, ha estado acompañado por otra Carmen Millares de Mantilla, que ha quedado viuda,
y que lo ha ayudado sobre todo, ha sido la custodia de sus papeles, de sus artículos. No tenía tiempo ni orden Martí para guardar todo lo que producía. Y ella aportará con Gonzalo de Quesada a este rescate, a que tengamos entre nuestras manos, si lo queremos, si queremos bucear más profundamente en la obra de Martí, este enorme legado que nos deja. Bueno, Martí empieza a pensar un trabajo de masas. El sueño es un partido de masas. Y por eso esa actividad incesante entre los inmigrantes cubanos en Estados Unidos le van a ser muy útiles para este propósito. Sobre todo va a estar integrado por las asociaciones de bases y también tendrá objetivos internacionalistas, porque no solamente se tratará de independizar a Cuba, sino también a independizar a Puerto Rico. Siempre van unidos estos dos propósitos. Bueno, hay un texto que manda Martí, hay un texto que ya en los últimos días de su vida manda a otro gran amigo, a Manuel Mercado. Manuel Mercado, ¿se acuerdan del amigo en México? Bueno, ha sido un amigo consecuente a lo largo de los años. No solamente fue padrino de la boda de José Martí con Carmen Bazán en México, sino que ha seguido su trayectoria y ha estado siempre dispuesto a mandar una ayuda, incluso cuando en algún momento algún infiltrado se hace con los fondos para alquilar algunas naves para preparar la invasión, la visita a Cuba. Inclusive este gran amigo que ha escalado posiciones en México, en el gobierno de Porfirio Díaz, bueno, incluso reúne fondos suficientes para alquilar nuevas naves. Bueno, Norma nos va a leer 3 fragmentos muy breves sobre esta carta a Manuel Mercado. Yo me voy a referir en la próxima vez, que será la última, el último encuentro, a la formación del partido y cómo se organiza la expedición que va a dar finalmente independencia a Cuba de la potencia imperial hispana. Bueno, pero indudablemente este encuentro va a ganar mucho valor posteriormente, después que oigamos la intervención de Norma, a la actividad que han preparado los compas de la Comisión de Cultura, que diseñó una actividad que ya ellos van a describir sumamente interesante para hacer más participativo este encuentro. Bueno, Norma, esperamos tu participación ahora. Muy bien. Campamento de Dos Ríos, 18 de mayo de 1895. Señor Manuel Mercado, mi hermano queridísimo, ya puedo escribir, ya puedo decirle con qué ternura y agradecimiento y respeto lo quiero, y a esa casa que es mía y orgullo y obligación. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto que lo entiendo y tengo fuerzas con que realizarlo. De impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. Por acá yo hago mi deber. La guerra de Cuba, una realidad superior a los vagos y dispersos deseos de los cubanos y españoles anexionistas, a que solo daría relativo poder su alianza con el gobierno de España, llega su hora en América.
y llega para evitar, aún contra el empleo franco de todas esas fuerzas, la anexión de Cuba a los Estados Unidos, que jamás la aceptarán de un país en guerra, ni puedo contraer, puesto que la guerra no aceptará la anexión, el compromiso odioso y absurdo de abatir por su cuenta y con sus armas una guerra de independencia americana. Ana María. Gracias. Compañeros, van a oír textos del ensayo Nuestra América. Nuestra América no solamente es un diagnóstico sobre la situación de Cuba y de todas nuestras repúblicas, de nuestras en ese momento nacientes repúblicas o en estado de organización, sino también un programa de acción. Indudablemente inspiraron a Fidel en su gesta comenzada con la toma del Moncada en 1953, a 100 años justamente del nacimiento de José Martí. Dejo esto en manos de los compas de la Comisión de Cultura. Hasta la próxima. Gracias, Ana María. Bueno, acá las compañeras Alicia, Julieta y Ayelén habían propuesto una actividad que la van a explicar ellas a partir de unas frases que seguramente les llegaron a todos por correo, y solamente voy a decir eso y les pido a alguna de las compañeras que explique cómo es la actividad. Y gracias, Ana María, de nuevo. Aye, ¿vas a explicar? Bueno, antes que nada quería agradecer a todos por el espacio, por la paciencia. Ana María, 1.000.000 de gracias por la paciencia y todo tu compromiso. Y toda la garra y el empuje que le has puesto para salir adelante en este encuentro que se puso difícil para poder iniciar. Y a Norma también por sus bellas lecturas, que nos ayudan a transportarnos también a esos viajes a la pluma de Martí. Nosotros les enviamos unos fragmentos del texto de Nuestra América, se los enviamos hoy a la mañana, así que tal vez algunos no lo hayan visto, los mandamos por correo electrónico, y eso sería como importante saber si alguno lo vio, no lo vio. En general veo caras que van haciendo así, y de quienes tienen las cámaras apagadas, no sé. No, yo no los leí, lamentablemente no. Sí, yo estoy con el sonido, con la cámara apagada porque se me entrecortó, pero yo las leí y me parecieron muy interesantes las frases. Bien, bueno, creo que Ana Sokol también decía que no, y Gabriela, si no me equivoco, sí había llegado a leerlo. Bueno. Yo también, compañera, llegué a leerlo. Bien, Claudia. Yo también. Sí, hermoso. Básicamente lo que nosotros queríamos era invitarlos a hacer una suerte de relectura, aunque sea por fragmentos, de algunas partes que a nosotras como equipo de cultura nos llamaron más la atención, nos hicieron como más sentido, sobre todo en nuestras prácticas cotidianas. En nuestras prácticas cotidianas es todo, desde cuando estamos mirando la tele, escuchamos la radio, leemos algo, nos enteramos qué pasó, hasta cuando nos ponemos a trabajar, cuando pensamos nuestro trabajo en la Casa de la Amistad, cuando pensamos este espacio de formación.
lo que nos propusimos fue, a ver, ¿qué cosas del pensamiento de Martí estamos llevando a la práctica o qué cosas nos gustaría llevar a la práctica? Entonces, un poco la invitación era, a partir de esos textos, pero también puede ser de algún otro pensamiento que ustedes puedan identificar de Martí, sienten que están llevando a la práctica o que les gustaría llevar a la práctica o que les pasa cuando escuchan alguna situación, no sé, tal vez alguna bronca como esa del principio tal vez de la letra de Martí, el odio a quien ultraja la patria, cuando está hablando del amor hacia la patria, ¿no? ¿Alguno quiere compartir? La invitación es libre a poder reflexionar sobre todo esto que estuvo compartiéndonos Ana María, lo que ya sabíamos, de los textos que leímos. ¿Alguno se anima? ¿Alguna? Silencio. Pueden abrir los micrófonos. A ver, a mí la frase que me gustó fue, y me llamó la atención y coincido mucho, es: los pueblos que no se conocen han de darse prisa para conocerse como quienes van a pelear juntos. Esta idea de comunidad, de que solos no podemos, que cuanto más nos unamos como pueblo, va a ser mejor y nos va a ayudar a pelear y a conseguir nuestra realización, nuestra independencia en todos los sentidos, no solamente la independencia en su momento colonial, sino la independencia económica, un bienestar, sino que tiene que hacerlo el pueblo unido, y que para eso tiene que conocerse. Está buenísimo, Gabriela, muchas gracias. Creo que a la mayoría, por lo menos a nosotros nos pasó, cuando extractamos esas frases, esos pensamientos, también nos llevó a pensar eso, a pensarnos como seres humanos y como pueblo. Creo que lo que dijo hoy al inicio, Ana María también, cuando hizo el repaso de las situaciones que estamos viviendo, un poquito también, por lo menos yo lo interpreté también como en esa óptica, poder conocer qué es lo que está pasando en las hermanas naciones, poder conocerlo, poder comprometernos con esto que está pasando en nuestro contexto social, territorial y en nuestro continente. Romina también quería participar. Ahí está. Sí, que justo Gaby también me las mandó porque estoy desde el celu y no puedo entrar a la compu. ¿Se escucha? Sí, te escucha. No, la pensaba esta frase en relación a lo que pasó en Chile ayer mismo, como también esto de que dice acá, el gobierno ha de nacer del país, el espíritu del gobierno ha de ser el del país, ¿no? Para pensar que no, esta división entre gobernantes y pueblo, que es como que una interrelación hay ahí. Sí, también es como muy interesante bueno, ¿y de dónde surgen los gobiernos, los representantes? ¿Quiénes nos están representando, no? O a quiénes representan, para también preguntarnos si nos están representando efectivamente. Ay, se me ¿Querías tildó. agregar algo? No, eso. En realidad hay muchas frases así con vigencia, pero justo fue una de las primeras que leí y lo relacioné con eso. Buenísimo, muchas gracias. A mí
después quería decir algo. Bueno. Sí. ¿Puedo? Sí, sí. No sé tu A mí nombre la porque frase, está tu mail. Claudia. Claudia. Pero como hay unas cuantas, y encima con M, la otra también es Claudia con M, o sea que medio complicado. ¿A mí me preguntás? Claro, Excelente. estamos las dos iguales. A mí me gustaron varias. En realidad me identifiqué con casi todas, pero hay una en particular que creo que tiene mucho que ver con los acontecimientos que estamos viviendo con respecto a los pueblos originarios, como lo que sucedió en Bolivia y ahora en Chile. Y dice, a ver si, el indio mudo nos daba vuelta alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos. Me conmueve profundamente leerlo, me conmueve hasta las lágrimas, porque creo que este despertar que hemos tenido con las dos poblaciones de nuestros queridos países hermanos, bueno, de alguna manera hay una vibración tan fuerte en este pequeño escrito de José Martí que tiene justamente que ver con este despertar, ¿no? Y nada más y nada menos que con un mensaje a la descendencia, que son los hijos. Me emociona, les hablo desde la emoción. Es una mezcla que estoy sintiendo de la vigencia que tiene su pensamiento, puesta justamente en este despertar latinoamericano. Así que, gracias José Martí, gracias a ustedes por el espacio. Del corazón. Muchas gracias, Claudia, por este sentir pensamiento. Había una compañera... La otra Claudia que iba a hablar también. Ayer, la otra Claudia que también iba a hablar. Bueno, tengo como en dos pantallas, Ahora. entonces voy pasando. Dale, Claudia. A ver, Claudia. Acá estoy la otra Claudia que estaba hablando. Sí. La frase que a mí me gustó es la de la estrategia es política. Esto es algo que uno suele decirlo al pasar, y los pueblos han de vivir criticándose porque la crítica es la salud, pero con un solo pecho y una sola mente. Esto bueno, yo soy docente y ¿a qué me lleva esta frase, no? Esta cuestión de revisar nuestras formas nuestras rutinas, nuestras llegadas, nuestras estrategias, para enseñar, para aprender, y sobre todo en esta parte de época de pandemia, que para nosotros es un trabajo descomunal. Lo que están trabajando las y los docentes de nuestro país es algo fuera de serie. Y cómo podemos estar en un momento de calma, como si todo estuviera bárbaro, y es justamente cuando no nos criticamos, cuando no nos autoevaluamos, cuando no nos superamos. Entonces, ver la evaluación, la crítica, como una manera de retroalimentación y reestructurar las estrategias políticas, esa política que nos va a llevar a seguir con nuestro pensamiento más allá del presente, me pareció que era brillante. Es algo que nosotros ponemos en práctica sin darnos cuenta, y si no nos hacemos cargo de lo que estamos poniendo en práctica, somos funcionales más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces me parece que Bolivia nos dio un ejemplo de esto de reafirmarse, de esto de marcar los tiempos que tienen nuestros pueblos, y nos dio un ejemplo Chile. No hicieron al mismo tiempo que la Argentina, no hicieron al mismo tiempo que otros pueblos, pero se han criticado, se han encontrado en disconformidad y generaron nuevas estrategias.
Y estas estrategias, estas nuevas políticas sembraron, y hoy tenemos los resultados que estábamos diciendo hasta recién. Y cómo eso nos está aliviando hoy en una situación de pandemia mundial, y cómo cambia las cartas sobre la mesa. En eso me hacía pensar esta frase. Muchas gracias, Claudia. González, S.L. González. Había pedido la palabra. Sí, Hola, ahí, ahora sí. Hola, ¿cómo están, compañeros y compañeras y compañeros? Bueno, Martí es algo, algunos me conocen, otros no. Yo soy la presidenta del ACT, la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, del capítulo Argentina. Y nosotros, Martí es algo que permanentemente lo tenemos presente en cada actividad que hacemos. En mayo, los compañeros de acá del partido en San Martín, junto con los compañeros del MTL, que estuvieron repartiendo comidas, haciendo hisopados. Bueno, el tema fue: con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. O sea, cada actividad que hacemos está Martí presente. Y acá desde San Martín, nosotros como ELAC firmamos un convenio con el Centro de Estudios Martianos en La Habana y la UNSAM, y abrimos la primer cátedra martiana que depende del rectorado, y a partir de ahí se fueron sumando otras universidades nacionales, y ahora tenemos la Red Nacional de Cátedras Martianas. Eso fue un trabajo muy lento que fuimos haciendo, pero bueno, fue sembrando su semillita, y tenemos en la Universidad Tecnológica de Río Gallegos, de La Rioja, bueno, la de San Martín, por supuesto, Mar del Plata. Hay una compañera que presenta una obra que escribió ella sobre Martí, haciendo alusión a un profesor, como que descubre a Martí dando literatura, y creo que la presenta ahora el sábado, así que se la voy a acercar a Alba para que la vaya difundiendo. Son todas actividades que se van haciendo en San Juan, cuando se abrió la cátedra en la Universidad de San Juan. Era un tema difícil llevar Martí en San Juan, donde Sarmiento es padre de la provincia, y donde los docentes no nos iban a aceptar, y ahí es donde los jóvenes hicieron, justamente cuando hablaban del diálogo, hicieron su presentación así, como que hacían como un Eva y Victoria, pero era Sarmiento y Martí que hablaban en ese encuentro de sus escritos, como contaba Ana María Ram. O sea, cómo le vamos llevando a los jóvenes presentándole a Martí, porque muchos jóvenes le decimos, bueno, ¿qué sabes de Martí? Y te dicen, no sé quién es. Digo, ¿pero cómo? Bueno, Guajira, Guantanamera. Ah, sí, bueno, esa es la poesía de Martí. Ah, ¿ese era Martí? Bueno, y a partir de ahí le tiramos Nuestra América. Digo, mira, si querés saber algo de Martí, empezá a leer Nuestra América. Y hace poquito me llamó el hijo de una compañera acá de la universidad, que estaba en el Colegio del Nacional Buenos Aires, y tenía que hacer un trabajo sobre pensamiento humanista, y estuvo buscando, y bueno, entonces la madre dice, llamala a Susana para que te cuente algo de Martí. Bueno, se ha hecho un fanático este muchachito de 17 años de Martí, que ahora está llevando a todos sus compañeros a Martí. Y bueno, esto es lo que tenemos que ir llevando de este pensamiento tan hermoso, porque realmente es tan actual Martí, parece que todas las cosas las hubiera escrito para ahora, porque siempre está actual. Bueno, y muy agradecida, Ana María, como siempre, con tu saber, tu conocimiento, tu dedicación a investigar y a transmitirnos todo tu saber y todo tu conocimiento. Gracias, Ana María, por lo que venís haciendo con los compañeros de la Casa de la Amistad. Y bueno, y a Albita también, como compañera de AILAC, y a todos los compañeros, Alberto Más, bueno, veo unos cuantos allí de años de lucha que llegamos teniendo. Pero un placer, y tenemos que con esto seguir más tiempo, yo creo, Martí, diseminándolo en las escuelas. Muchas veces las compañeras van llevándolo, como esta de Mar del Plata, ella estaba en un secundario y empezó a llevarlo a Martí, y ahí los chicos de 16 y 17 años descubrieron. Y también cómo se hicieron con un profesor de filosofía, que le llevó a Martí, viendo cómo mirarlo desde la filosofía a Martín. Entonces, ¿qué hacía? Les iba pasando de a poquito la película El Ojo del Canario, y ahí se identificaban por una cuestión de edad, ¿no? De grupo etario, se fueron identificando los adolescentes del secundario con Martí.
y esa rebeldía propia de la juventud, y bueno, y ahí va siendo un correlato entre filosofía y el pensamiento martiano. Realmente, bueno, hay muchas cosas más para hablar de Martí, pero les quería comentar esto, y gracias nuevamente por habernos convocado. Yo soy Susana Arecas, ¿no? Por eso volví a poner el audio, no Susana, Susana Arecas. Y quería decir 2 o 3 palabritas, ¿puede ser? Sí, ¿Me Susana. escuchó? Sí, sí, bueno. Susana. ¿Me toca? Sí, por favor. Bueno. Bueno, ya que tengo la palabra, quiero más que nada agradecer a Ana María el cuidado, el interés, todo lo que estudió, todo lo que preparó. Yo que soy compañera de Ana María en otra institución, veo que ella toma todo así realmente con mucha seriedad. Por el otro lado, también quería agradecerle a Norma, la recitadora con su estilo tan especial, y en esto voy a ser reiterativa, pero realmente creo que es un momento histórico en la patria grande. No sé qué va a pasar con nuestro país, ¿no? Pero que en la patria grande, y me encantó que Ana María, la forma en que lo fue enunciando, ¿no? Realmente la victoria de Bolivia, y con ese porcentaje, realmente ese ego, y la victoria de Chile, después que le sacaron los ojos, con todo lo que pasó, o sea, a mí me parece de que corren nuevos aires en la patria grande. Bueno, vuelvo a apagar el audio, gracias. Muchas gracias. Un segundito, Alexander. Ana María, vos querías aclarar algo, ¿querés hacerlo en ahora o siguen participando? Las aclaraciones ya las hice, indudablemente. Lo que les quiero decir es que al principio recordé al chico, recordé que fallecimiento. Me acuerdo de aquellas jornadas en Mar del Plata en 2005, donde Néstor Kirchner con Evo Morales y Lula da Silva le dijeron un no al ALCA, pero el que llevó una voz espléndidamente cantante es Hugo Chávez. Parecía que el venezolano Simón Bolívar hablaba a través de la voz de este otro espléndido venezolano. Bueno, es un orgullo también que haya sucedido esto en la Argentina y que nuestro presidente Kirchner haya organizado este fabuloso encuentro donde en las mismas barbas de quien representa el poder del imperialismo, el presidente Bush en ese momento, bueno, se le haya dicho no al imperialismo norteamericano. Es decir, aquel no se dijo en ocasión de aquella conferencia de hace tantas décadas, bueno, se repitió con el no al ALCA. Ahora lo que tendríamos que impulsar también con todos nuestros esfuerzos, compañeros, es el renacer de la UNASUR. Ahí está nuestro destino, nada más. Muchas gracias, Ana María. Alexander, te escuchamos. Hola. Sí, yo quería hablar. Hay una compañera que habló recién que dijo que leer a Martí, ver los tiempos en que estamos viviendo, era como que Martí hablaba ahora. Y yo me preguntaba, esta historia cíclica que viven nuestros países de América Latina, vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Nosotros que tuvimos la posibilidad de leer a Martí,
y desde esa lectura de nuestra América, de los versos sencillos de Martí, nos preguntamos, ¿y cuándo se va a acabar este giro cíclico de regresar sobre el mal y de volver a tomar valor y resurgir? Sucede porque nuestros pueblos siguen en la ignorancia. Y no sé, viste, el voto es algo que es manipulado, que es maltratado, que es ultrajado, y es parte de ese desconocimiento por ejemplo, de Martí, de la historia de los pueblos, de nuestros antepasados, de nuestras culturas, de todos los sufrimientos se nos olvidan con el lujo y la opulencia, y por eso regresamos a esas etapas cíclicas y podemos ver a Martí hoy, pensarlo desde decir, concho, ¿Martí vivió hoy o vivió en aquel tiempo desde 1800? ¿O está viviendo hoy? Yo repensaba esto un poco en mi cabeza. La prosa martiana, leerla así en parafitos sueltos, es un tanto difícil porque es muy densa la prosa martiana. Y se concatena el pensamiento en otros versos que se trae adelante y atrás y ahí vuelve sobre el pensamiento Martí en sus versos. Ana María hablaba algo sobre la carta que él escribe, la carta inconclusa a María Mantilla, discúlpeme, a Manuel Mercado. Esta carta inconclusa en Dos Ríos, el 18 de mayo de 1895, es el testamento político de José Martí. Martí está en Dos Ríos, había llegado. Esta carta fue escrita horas antes de que Martí muriera, no sé si muchos de ustedes deben saberlo. Es una carta inconclusa escrita que yo no tengo claro por qué es inconclusa, porque él no termina la carta. Dicen que el general entró en ese momento y él deja la carta ahí, no la llega a terminar. Y horas después es muerto ahí en Dos Ríos, por eso no termina la carta. En esta carta inconclusa, él hace un parante, porque él en esa lucha estaba luchando contra los españoles. Y viene un periodista que se había entrevistado con el presidente de Cuba en ese momento, le dice, mira Martí, yo vengo de entrevistarme con el presidente y él dice que para entregarle a Cuba a los cubanos se la entrega a los americanos. Después que él termina con este periodista, Martí empieza a escribir esta carta donde dice, ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, por mi patria y por mi deber. Algo así, por favor, Ana María, si me puedes ayudar con la lectura que hicieron de esta carta. ¿Hola? Sí. Me ayudas porque no tengo el escrito de la carta. Recuerdo que la leyeron ahorita y decía algo así, ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber. Decía algo así, ¿no? Acá lo tengo. Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber. Puesto que lo entiendo y tengo fuerzas con que realizarlo. Esa era la frase. Sí. Esta frase a mí me llega muy adentro, dice, ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber. Y yo veo a América como un solo país, América Latina. Para mí es un solo país.
más allá de que hay algunos países en América Latina que no hablan la lengua española, como la portuguesa, la francesa, y esta es nuestra casa grande. Por esta casa grande nos jugamos todos los días, poniendo nuestro humilde granito de arena en hacer algo en la construcción del pensamiento de este hombre nuevo, que somos nosotros los responsables de hacerlos diferentes y de hacer que esto cíclico que no logramos salir en América Latina de este espacio cíclico que volvemos y volvemos y volvemos, deberíamos de repensar nosotros y de decir, bueno, ¿qué nos toca hacer desde nuestro humilde espacio y nuestras limitaciones para intentar que este regreso de una vez y para siempre América tome un rumbo diferente? Porque era impensable hace 5 años atrás, 7 años atrás, de que la América estuviera volviendo sobre los pasos que ya habían dado. Era impensable hace 7 años atrás que sucediera lo que sucedió en Argentina, que sucediera lo que sucedió en Bolivia, que sucediera lo que sucedió en Chile. Y nuestros pueblos son avasallados, son humillados, son maltratados. Y nosotros nos olvidamos de nuestras responsabilidades en eso. Sentimos el dolor. Salimos y luchamos y ponemos el pellejo si es necesario. Pero esto sucede, y vuelvo sobre lo que decía ahorita, y es mi dolor desde el fondo de mi pecho por la ignorancia. Hay una gran ignorancia en nuestros pueblos americanos. Y eso decía Martí acá, cuando escribió Nuestra América, y hablaba del indio americano, y hablaba de sacar al indio de la ignorancia, de enseñarle lo rudimentario, de enseñarle el trabajo, de enseñarle el deber, de enseñarle valores, de enseñarle moral, ética. De eso hablaba Martí en la carta, cuando escribió Nuestra América. Y hablaba de no importar de los países la política. La política tenía que salir de acá, de nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras costumbres, de nuestras ideas. Seguimos, por eso vuelven las etapas cíclicas. Vivimos importando ideas, pensamientos, y vivimos importando cosas que no salen de nosotros. Bueno, este es mi humilde aporte acá al grupo, y me gustaría que reflexionemos un poco en este tema. Gracias. Muchas gracias, Alexander, por esto que nos fuiste compartiendo. Bueno, algunos compañeros y compañeras fueron haciendo sus aportes, también tomando lo que vos estás compartiendo, reflexionando acá en el chat. Antes de pasar a leer esos aportes, y ya como para ir cerrando, porque se nos voló el tiempo, quiero leer lo que nos compartió el compañero Alberto Más, que había dicho al principio que estaba con una computadora que no tenía cámara ni micrófono, por lo tanto no tiene la cámara apagada y no puede compartir lo de la frase. Él compartió la frase: estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, como los varones de Juan de Castellanos, las armas del juicio que vencen a las otras, que en determinado momento de la lucha no se puede ni descansar sin pensar en el enemigo, hay que estar siempre listo con las armas de la justicia, pensar que no podemos dejar de estar pendientes de lo que puede hacer el enemigo. Eso es lo que quería compartir Alberto, así que nada, tomamos la letra de Martín, la letra de Alberto, y solo la retransmitimos. Bueno, después, Nicolás, Nico, ¿querés compartir? Nicolás Cassini.
No, parece. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, Nico. ¿Me escuchan? Sí, no, ahí había escrito en el mensajito que es el cumple de Evo, así que también estaría bueno nombrar eso. Muchas gracias por De nada. recordarnos. Un aplauso, propone Norma para el cumple de Evo. Muy emocionante todo. Muchas gracias, Ana María, y a todos los participantes. Felicitaciones. Importante jornada educativa martiana, antiimperialista y latinoamericanista. Agradecer a todos los disertantes y organizaciones, así como a los participantes. Olga, y esto sobre todo respecto de lo que estaba compartiendo Alexander, menciona que el desconocimiento de nuestra historia latinoamericana no es inocente, es un espacio que se disputa. Creo que por eso muchos ciudadanos no saben cómo votar y qué derechos defender. Los pueblos hemos sido colonizados, también nos comparte Claudia Menéndez, invadidos, conquistados, ultrajados, sometidos a genocidio, con pérdidas irreparables de compañeros que lucharon por ideales políticos, por un mundo mejor posible. De un mundo mejor es posible. Los Estados-nación se han consolidado para adentro sin resignificar la unidad de la patria grande. Sí, no, porque justo lo corté que lo quería seguir escuchando Alexander, que al consolidarse el ideal de la educación era homogeneizar. Entonces era revalorizar la historia nacional, dejando de lado el latinoamericanismo. Entonces, ¿por qué hoy en día nos problematizamos que votan mal o no sé, que no tienen noción de lo que pasa, de la importancia de esta unificación? Y bueno, también ahí está, hay esta puja, esta disputa que se da en esos ámbitos, también es por eso. Hay algo que no se quiere que se sepa o la educación libera, es así, a eso hacía referencia. Muchas gracias, Paulina. ¿Puede ser una palabra? Sí, por favor, Rubén. Bueno, en principio, bueno, felicitar la participación y agradecer una vez más a Ana María. También comparto lo que dijera Claudia Menéndez, la emoción cuando nombramos a los pueblos originarios, y un tremendo agradecimiento a ellos porque han hecho de esta patria grande latinoamericana y caribeña una cosa multibilingüe. Es hermoso recorrer el continente y que ellos nos hablen, ellos porque uno no es originario totalmente, que te hablen en el español, en el castellano, tratando de traducir sus sentimientos, su forma de pensar. Lo más cercano que tenemos es el caso de los guaraníes, aymaras, quechua, toba, huichí cuando andamos por el Chaco, o algunas cosas que nos dicen en mapuche en el sur. Entonces esa tremenda capacidad que tienen los pueblos originarios en usar el idioma del conquistador, pero para transmitir sus tradiciones y sus vivencias. Por otro lado, como hablamos de octubre, no quería dejar pasar el 28 de octubre de 1959, cuando zozobra el avión que lo llevaba Camilo Cienfuegos Gorriarán, y bueno, y la gran pérdida que tuvimos de tremendo revolucionario. Y de paso, decir que el movimiento argentino de solidaridad con Cuba, son regionales, la regional de la Patagonia justamente se llama Camilo Cienfuegos, y este 31 de octubre va a ser su encuentro vía virtual, todos los compañeros que componen la regional, que son de Neuquén, Capital, Cutralcó, Plaza Huíncul, Cipolletti, Zapala, San Martín de los Andes, Bariloche, El Bolsón, Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia. Así que bueno, eso quería no dejar pasar, lo de Camilo Cienfuegos, y bueno, y la presencia de Martí. Los que tuvimos la posibilidad de conocer La Habana y ir al Memorial José Martí, a mí me pasó de sorprenderme cuando veía todas esas frases. Daba la impresión que lo había escrito Fidel,
todas esas frases. Y resulta que eran todas frases de Martí, obviamente, con una tremenda vigencia. Por eso dijo Fidel que el autor intelectual del asalto del Moncada era José Martí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén. Ana María, ¿te gustaría compartirnos algo más para cerrar? Bueno, compañeros, muy contentos. Aquí Aurora nos recordó una frase, de los que odian y construyen y destruyen, y los que aman y fundan. Bueno, creo que José Martí, cuando habla del hombre y la mujer natural o naturales, y alguna vez también habla del hombre nuevo, fíjense que ese concepto fue tomado por Aníbal Ponce, desarrollado después incansablemente por Ernesto Che Guevara. Estamos ante unas nuevas generaciones de hombres y mujeres nuevos. Y veamos que Chile, al cabo de décadas en que parecía sometido a las marcas que había dejado la dictadura de Pinochet, las nuevas generaciones están dando un ejemplo de lucha, de unidad y de transparencia, por las que yo, que no uso sombrero, bueno, me lo sacaría delante de estos jóvenes y jóvenes chilenas, y ante los bolivianos que resistieron estos crueles meses de dictadura. Realmente es un nuevo amanecer. Y también la creatividad del pueblo argentino, que encontró la manera de no violar las normas que nos debemos de autocuidado. Encontró la forma, el pueblo, de festejar sus fechas históricas, como la del 17 de octubre. Bueno, me preparo para la otra fecha histórica, que es el aniversario de la Revolución de 1917. Y con esto ya termino. Gracias, me ha encantado esta actividad y nos hacía falta esta participación de ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes próximo. Nos vemos el lunes próximo, entonces. Muy bien, yo saco mi cámara. El lunes próximo en este mismo Zoom para seguir aprendiendo y compartiendo. Antes de terminar, ¿podría agregar algo? Unas pequeñas palabras para agradecer a Yelén y a toda la juventud, que nos llena de orgullo por haberse puesto al hombro no solo el compromiso americano, sino esto tan ínfimo que no lo fue tanto, de sacar adelante el encuentro de hoy. Supongo que Ana María ha pasado bastantes nervios, pero a Yelén y toda la muchachada joven que nos está sosteniendo en nuestra idea y en nuestro compromiso, merecen un aplauso, interminable. Muchas gracias. Linda, Yelén. Ay, gracias. Ahí está. Me emocionan. Ahí voy. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.